Muy buenos días a todos. Gracias por separar este espacio para que hablemos un poco sobre sepsis en el embarazo. Primero, recordemos que las muertes por infección son las segundas en frecuencia en el mundo entero. En nuestro país son la tercera causa de muerte materna. Y para que recordemos de qué estamos hablando y que no es algo inusual, comencemos con dos casos clínicos. Miremos primero este que es sencillo. Todos ustedes han visto una paciente de 32 semanas joven con un embarazo controlado normal que consulta por ruptura prematura de membrana y que está hospitalizada cuarto día de manejo expectante. Llega ese día, le dice usted el profesional de enfermería que, doctor, la paciente tiene fiebre, y en ese momento usted la revisa y tiene una frecuencia cardíaca de 112, una tensión arterial normal, una frecuencia respiratoria de 18, el útero está hipersensible, hay taquicardia fetal, el líquido amniótico está fétido. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Pues está muy claro, ¿verdad? Una coreamnionitis. ¿Alguien dice algo más? Bueno, miremos esta otra. Es una paciente joven, sana, excepto porque ha tenido vaginitis bacteriana en el tercer trimestre y que tuvo un parto vaginal hace 4 días. Consulta porque le dio fiebre y el sangrado está oliendo feo. Se la encuentra con 110 de frecuencia cardíaca, febril, 21 de respiratoria, normotensa. La señora está muy tranquila, sentada, no refiere nada más. ¿Qué diagnóstico tiene? Endometritis postparto, ¿verdad? Pues estas dos pacientes tuvieron sepsis. Frecuentemente olvidamos poner el diagnóstico más importante: endometritis postparto y sepsis obstétrica por endometritis postparto, o coriamnionitis y sepsis obstétrica por coriamnionitis. Ponerle ese nombre a las pacientes cambia todo, porque será la paciente que primero revisemos, la que primero vamos a entregar al colega cuando entreguemos turno, la que primero le pongamos el antibiótico, y cada retraso del antibiótico aumenta la mortalidad, como vamos a ver. Entonces hablemos qué es la definición. La mayoría de nosotros crecimos con la segunda definición de sepsis y fue muy difícil que nos la aprendiéramos, y cuando nos la hemos aprendido nos la cambiamos, pero nos la cambiaron, pero tenemos que recordarla. Para efectos de la charla ya vamos a ver, sepsis hasta hace unos años era cualquiera de estos: fiebre, hipotermia, taquicardia más de 90, taquipnea más de 20, leucocitosis o leucopenia, con un foco infeccioso. Eso era sepsis, ¿sí? Infección más SIRS, ¿recuerdan? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Taquicardia, leucocitosis, taquipnea y fiebre. Entonces, usted puede tener una coriamnionitis, una infección, y una sepsis por coriamnionitis. Y en ese tiempo hablamos de que había sepsis severa, choque séptico y disfunción orgánica múltiple. Y en obstetricia decíamos que podía ser obstétrica, podía ser no obstétrica, porque una embarazada también puede tener apendicitis o una neumonía o una pielonefritis. El tema es que todos estos parámetros se, se traslapan a los cambios fisiológicos del embarazo, ¿sí? La frecuencia cardíaca, pues dijimos más de 90, pero miren cómo en el posparto y en el tercer trimestre y durante el parto, muchas mujeres tienen más de 90 de frecuencia cardíaca. Y muchísimas mujeres tienen más de 10.000 leucocitos en su hemograma. Tienen taquipnea y tienen hipocapnia. La fiebre es lo único que no cambia, pero todos los otros parámetros de SIRS cambian en el embarazo. Entonces, definir sepsis con SIRS no es del todo correcto en embarazo, ya que se puede sobrediagnosticar la patología. La sepsis en embarazo es difícil de ser identificada, ya que tenemos pacientes en su mayoría jóvenes y sanas. Entonces no vamos a ver la señora anciana que está muy mal porque le dio una colangitis o la diabética con comorbilidad. No, vemos pacientes sanas que cuando se ven enfermas es porque están muy mal. Miren este ejemplo. Esta paciente, usted la puede ver, ella autorizó la toma de estas fotos: 24 años, 30 semanas de gestación, hospitalizada por manejo expectante de RPM, sonriendo, asintomática, cachetes rosados, todo bien. Solo que, no, perdón, ese día exámenes normales, 9.900 leucos, PCR de 0.28, perfil biofísico de 8/8, solo que miramos el monitor y marcaba 130 de frecuencia cardíaca. Entonces nos preguntamos qué es lo que pasa. Le pedimos unos exámenes y miren cómo le hacemos unos gases arteriales que muestran una base exceso muy negativa. Lo vamos a ver más adelante. La base exceso la consideramos normal hasta -5, pero a medida que se hace más negativa, quiere decir que se necesita más base en el cuerpo, o sea que hay metabolismo anaerobio y acidosis metabólica.
y le tomamos un lactato, un ácido láctico, lo vamos a ver en otra charla, y da 4,9. En la época del SIRS, más de 4 de lactato se consideraba choque séptico. Entonces, esta paciente sería catalogada como choque séptico y como la vieron estaba sentada, tranquila. Entonces, la sepsis en embarazo, su diagnóstico exige un alto nivel de sospecha. Entonces, no tiene ningún mérito sospechar a la paciente febril, hipotensa, moteada, que está que se muere. A esa probablemente no haya mucho que hacer. Lo que tenemos que hacer es diagnosticar la infección temprana, tratarla, y la sepsis cuando está empezando. Bueno, entonces esa clasificación de infección sepsis y sepsis severa, ¿para qué me servía? Si al fin y al cabo es infección y la paciente está bien y le va a poner antibióticos, pues ¿para qué me sirve estar pensando en todo ese poco de criterios? Dirían algunos médicos de la vieja guardia. Pues ¿por qué? Porque es que usted no tiene una sola paciente. Nuestros servicios de urgencia son así, llenos de gente esperando para consulta, llenos de gente esperando para cesárea, gente por acá en trabajo de parto en la sala de espera y los familiares bien angustiados. Entonces, ¿usted a cuál va a atender primero? Pues usted atenderá primero a la que tiene sepsis obstétrica y dejará de segunda o de tercera a aquella que tiene una endometritis postparto. Pero si a la de sepsis obstétrica no le puso el nombre de sepsis obstétrica, sino que la catalogó como endometritis postparto, pues probablemente la va a ver de última, después de que ha pasado un tiempo valioso en el que la sepsis ha avanzado. Y esto lo dice este estudio, la mortalidad por sepsis severa es similar a lo que pasa con un infarto o con un evento cerebrovascular. Si usted no actúa rápido, no hay vuelta atrás, se pierden minutos dorados. Entonces, ¿por qué no resistimos tanto a darle la atención apropiada? Todos saben que hay que pedir lactato, que hay que hacer hemocultivos, pero eso lo vemos en la charla y llegamos a nuestro hospital y no, doctor, aquí no hay hemocultivo. Ah, bueno, y ahí nos quedamos, ¿no? Tenemos que cambiar esa realidad. ¿Por qué no resistimos a eso? ¿Alguien duda que un paciente con infarto tiene que ir a una unidad de cuidado especial? O sea, hoy en día usted lleva a su familiar con infarto y usted permitiría que lo acuesten en una sala general. Probablemente no, pero piense hace 50 años, probablemente nos iban a hacer cateterismo, escasamente le dieron una aspirina, pero no había nada más. Y miren la diferencia con el infarto. La sepsis es más frecuente que el infarto por cada 100.000, hay más casos por cada 100.000 por año. El número necesario a tratar de gente para salvar a alguien con infarto es mucho más alta de lo que hay que dar acá que lo que hay que dar de antibióticos. Y se necesita mucho más cuidado intensivo y gastar mucho más dinero y hacer mucha más trombolisis para salvar a, un paciente infartado que para salvar a un paciente con sepsis. Y solo hay que hacer cosas básicas. Entonces, la evidencia es contundente. Tenemos que montarnos en la película de que a la sepsis hay que correrle. ¿Cuánto vale salvar a una persona por un evento cerebrovascular? Pues $317. ¿Cuánto vale salvar a una persona por un infarto de miocardio? $1,200. ¿Cuánto vale salvar a una persona por sepsis? $91. Y se siguen muriendo por sepsis y la sepsis es la tercera causa de muerte materna en Colombia. Esto es un ejemplo muy interesante que copié de una presentación y es, si yo en España dijera que al año se mueren 13.000 personas por sepsis, yo podría sentar a esas 13.000 personas en un estadio de la NBA. Pero esas personas no se murieron de un momento a otro. Primero tuvieron una infección que se fue deteriorando. Entonces, si ustedes ven aquí hay un señor de saco rojo aquí en la mitad de la cancha. Y 2 días atrás ese señor estaba aquí, en este estadio. Este estadio es el estadio Pascual Guerrero de Cali. Aquí hay 45.000 personas de sepsis grave. Estas personas después algunas van a ir a fallecer. Este señor del saquito rojo está aquí sentado, ¿sí lo ven? Entonces la idea es yo captarlo a él 2 días antes, cuando esté aquí sentado. Y este señor una semana antes estaba en el Camp Nou, en un estadio donde aquí hay 100.000 personas que tienen sepsis. No sepsis ni choque séptico, perdón, tienen sepsis. Entonces recuerde que para que una persona fallezca por sepsis, antes tuvo que haber estado en choque séptico y antes tuvo que haber estado en sepsis y antes tuvo que haber estado en una infección. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de captar a la gente mucho antes de que se complique. Porque cada hora de retraso, mire, si yo aplico el antibiótico de inmediato, la mortalidad es del 17% en choque séptico. Pero si yo me demoro 1 hora, ya la mortalidad sube al 22%. Y si me demoro 6 horas en poner el antibiótico, solo en poner el antibiótico, la mortalidad es del 58%. Entonces pensemos en nuestro servicio de obstetricia. Usted llega al turno y tiene 5 pacientes.
ve una, ve otra, después pasa la señora de la coremnonitis que vimos al principio, y, ay, pongámosle antibiótico, ampicilina sulbactam. Jefe, póngale ampicilina sulbactam, la jefe está haciendo otra cosa, y sale un parto, está preparando a la señora para ir a cesárea, pasa media hora, pasa, y comienza a preparar los medicamentos y a dar la ronda. Y la ronda va en orden. Pero usted no puede permitir eso porque pasarán 6 horas para que le ponga el antibiótico. Usted tiene que decir, esta señora tiene un shock séptico, tiene una sepsis, pongamos el antibiótico ya. No es que esté escrito en el papel ni formulado en el sistema, es que tenga el antibiótico adentro en la vena. Entonces, por eso es importante definir sepsis. Entonces, la situación se complica cuando decimos qué pasa con SIRS. Si SIRS no sirve en embarazo, y hay muchos estudios que muestran que listo, un criterio puede no ser muy específico, pero si usted tiene todos los criterios puede ser bien específico. ¿Y cuántas veces no hemos tenido gripa y síntomas menores y cuando nos da fiebre nos da taquicardia? Entonces la verdad es que SIRS tiene baja especificidad para la gravedad. ¿Pero qué más podemos usar? Pues estos estudios muestran que a medida de que yo uso disfunción orgánica, mi capacidad de identificar la paciente mejora. O sea, si yo en vez de decir taquicardia y fiebre, yo miro elevación de creatinina o elevación de bilirrubinas, será más específico y detectaré más las pacientes con sepsis. Y por eso sale la tercera definición de sepsis. Esta tercera definición, la sepsis 3, se enfoca en la disfunción orgánica. Tenemos que hacer exámenes para ver cómo están funcionando los órganos. Y entonces esta tercera definición dice que todas las sepsis son severas. Entonces ya no existe la sepsis y sepsis severa, porque todas las sepsis son severas. Es un término redundante y se elimina. Entonces, y cambiamos la definición. Y el choque séptico ya lo vamos a definir así. Que no responda a líquidos y se necesiten vasopresores para tener una presión arterial media de más de 65 y que haya lactato por encima de 2. Y utilizamos una escala que se llama el SOFA. Y el SOFA requiere que usted pida creatinina, bilirrubinas, tiempo de ovulación, lactato, etc. Pero usted puede hacer el Quick SOFA, o sea, el SOFA rápido. Y el SOFA rápido tiene estos 3 parámetros. Frecuencia respiratoria más de 22, estado de conciencia y presión arterial. Si usted tiene una presión arterial menos de 100 y una frecuencia respiratoria más de 22 o tiene estado mental alterado, pues usted de pronto tiene sepsis. Eso puede ser correcto para la población general, pero piensen qué pasa en obstetricia. ¿Cuántas pacientes de nosotros no disminuyen su presión arterial durante el embarazo y tienen menos de 100? O hacen taquipnea y tienen más de 22. ¿Y qué pasa en el trabajo de parto? Pues seguramente estarán taquipnéicas, ¿verdad? Este es el filograma de sepsis. Entonces, si usted sospecha infección, hagan un SOFA rápido, un Quick SOFA. Si sale algo alterado, pídale todos los exámenes. Haga el SOFA completo. Entonces, aquí están las variables del SOFA. Una relación presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, o sea, unos gases arteriales, escala de Glasgow, presión arterial, creatinina, bilirrubinas y conteo plaquetario. Tiene que hacerle todo su examen. O sea, de ahora en adelante, si usted llega a una paciente con fiebre por un aborto séptico, usted tiene que hacerle bilirrubinas, creatinina a toda paciente con infección. Una endometritis postparto tiene que pedirle gases arteriales, bilirrubinas, creatinina. Ahí viene el mensaje 2. Definir sepsis con SOFA en el embarazo puede ser más específico, o sea, si la señora tiene alteradas creatininas seguramente estará mal, pero habrá pacientes que no estén tan mal y también estén sépticas. Entonces, por un lado, el SOFA es imposible en niveles básicos porque hay niveles básicos que no tienen gases arteriales la mayoría y además puede haber pacientes que se nos escapan. Es decir, puede haber falsos negativos que nos permitan un subtratamiento. Y como esta es una causa grave de mortalidad, pues nos preocupa mucho. Entonces, en ninguno de estos consensos fueron incluida la gestante. Entonces, ¿qué hacemos? SIRS no sirve, SOFA no sirve. Y esto lo critica mucha gente. Cambiar esos criterios en embarazo probablemente no lo debamos hacer. Esta es la experiencia que publicó mi compañera la doctora Escobar en nuestra institución y se evaluaron todas las pacientes con sepsis atendidas en nuestra clínica y lo que encontraron es que usar los criterios de SIRS facilitaba el tratamiento temprano y la identificación de pacientes que se iban a complicar. Sin embargo, había una baja concordancia entre las pacientes clasificadas por SIRS y aquellas clasificadas con SOFA. Por supuesto, son criterios diferentes. Las de SIRS probablemente habrá falsos positivos y las de SOFA probablemente falsos negativos. Entonces, SIRS es una escala más sensible y sería interesante si las pacientes se nos están muriendo de esto, de pronto sobrediagnosticar, pero también está el tema de costos y
El SOFA es una escala más específica y hay problemas, ¿no? Para países de bajos y medianos ingresos con poca disponibilidad de toma para clínicos en los niveles básicos. Pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Pues dice que la nueva definición de sepsis materna incluye disfunción orgánica, o sea, se va más por el SOFA. Y encontramos algo muy interesante que sale este año en el grupo de California. Ustedes pueden escanear este código QR con sus celulares y los va a llevar a la página del Consejo para la Seguridad Obstétrica Materna de California y van a encontrar una cantidad de materiales muy interesantes. Este es uno de ellos. Y ellos proponen el diagnóstico en 2 pasos, es decir, un primer tamizaje clínico, como ven acá, que lo hemos hecho siempre, fiebre, taquicardia, taquipnea y leucocitosis. Y si encontramos eso en nuestros pacientes, en todo lado hay un hemograma en los niveles básicos, pasamos al paso 2, que es el paso confirmatorio, similar al SOFA. Y tenemos que mirar la frecuencia respiratoria, pruebas de coagulación, bilirrubinas, evaluar la presión arterial para ver la parte cardiovascular, ver creatinina para ver la parte renal, mirar el estado mental y medir ácido láctico. Es decir, tenemos que hacerle exámenes a todas las pacientes cuyo tamizaje inicial no salga alterado. Es decir, estamos combinando las 2 estrategias. Entonces, sospechamos infección con algo parecido a los criterios de SIRS, que lo hacemos siempre, un hemograma y examen físico, y la confirmamos con una serie de exámenes adicionales que ya no se las vamos a hacer a todo el mundo, sino a aquellas que no salgan positivos para SIRS. Entonces, es un balance entre las 2 definiciones muy interesante. Este es el primer paso, un tamizaje inicial de sepsis. Si usted sospecha infección, haga una valoración rutinaria de signos vitales y tome un hemograma. Y usted verá si hay fiebre o hipotermia, taquicardia, pero miren que la taquicardia no es 90, es más de 110. La taquipnea no es 20, es 24. Y la leucocitosis no es 10.000, es 15.000. Si usted tiene 2 de estos criterios, la señora puede tener sepsis y usted tiene que empezar de inmediato el tratamiento. De inmediato antibióticos, bolo de líquidos, monitoría y confirmar. Ya vamos a ver cómo lo vamos a confirmar en el paso 2. Pero si aquí ya encontramos que la señora está hipotensa, o sea, si tiene una presión arterial media por debajo de 65, piense de inmediato en choque séptico y empiece bolos de líquido de inmediato. La etapa 2, el paso 2, la etapa de confirmación, incluye laboratorios, entonces un hemograma, pruebas de coagulación, un panel metabólico incluyendo bilirrubinas y creatinina y un lactato venoso. Miren lo interesante, lactato venoso. Hasta ahora las demás consensos hablaban de ácido láctico arterial, entonces había que hacer una punción arterial. Y muchos profesionales de enfermería no están, y ningún médico está acostumbrado a tomar muestras arteriales en niveles básicos. Entonces, es tomar una muestra de sangre venosa y hacer un hemograma, tiempos de coagulación, creatinina, bilirrubinas y ácido láctico venoso. Pero además hay que aumentar la vigilancia, mirar el gasto urinario, mirar una pulsoximetría y evaluar el estado mental de manera continua. De nuevo, si escanean este código QR aquí a la derecha, los van a llevar a la página del Grupo de California que nos propone esta interesante estrategia. Entonces, van a medir todo esto, todas estas cosas, creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tiene cualquiera de estos criterios alterados, pues la paciente tiene sepsis confirmada. Este es el paso 2, todos estos exámenes. Si todo está negativo, pues no pasa nada, seguimiento, tratarle su infección. Si hay solo un lactato elevado y está en trabajo de parto, pues recordemos que el lactato se puede elevar en trabajo de parto. Si está hipotensa, tiene un shock séptico y si tiene más de un criterio positivo, hay que empezar el tratamiento inmediato para la sepsis, como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿y será que esto sirve? Pues este grupo lo evaluó y encontró que haciendo los 2 pasos tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. O sea, combinan la buena sensibilidad del SIRS con la buena especificidad del SOFA. Una estrategia bien interesante. Entonces recordemos, cualquier paciente que sospeche infección, signos vitales y hemograma, y si algo sale alterado, si hay 2 criterios alterados, SOFA completo. Lactato venoso, gases arteriales, pruebas de coagulación, creatinina y bilirrubinas. Entonces el mensaje 3 es que resulta interesante combinar criterios clínicos en un primer paso con criterios paraclínicos en un segundo paso. Y los resultados de esta evaluación parecen prometedores para esta estrategia. Bueno, ¿qué hacemos en nuestra sala de obstetricia si mantenemos llenos de pacientes?
Fácil cuando la señora está con fiebre y dice signos sugestivos de infección, pero a veces no es así. Entonces, recuerden que tendríamos que tener lista el chequeo para hemorragia, para preeclampsia, para infección. Pues los sistemas de alarma temprana nos facilitan la cosa porque a todo paciente le vamos a medir presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación, frecuencia cardíaca y temperatura, a todas. Entonces lo que hay que hacer es que cada vez que se midan los signos vitales, cada 4 horas, si es así, o cada 2 horas, o cada hora, usted tiene que mirar qué puntaje le da. Y este puntaje establece una puntuación en la escala de MEUS y eso le dice si tiene que, si sale en rojo, pues de inmediato tomar una medida. Si sale en amarillo, hay un poquito más de tiempo y si sale en verde o en gris, pues no hay problema. Pero esas pacientes que nos dan en rojo o en amarillo tienen que ser valoradas de inmediato, no esperar a que termine la cesárea, espere jefe a que termine de estructurar este desgarro, espere que atienda este parto, no, valoración de inmediato. Esta escala, el grupo del doctor José Rojas de Cartagena la validó en Colombia y tiene un área bajo la curva excelente de 0,95. Entonces, si aplicamos esta escala, vamos a detectar pacientes preeclámpticas, hipertensas e infectadas que probablemente van a necesitar cuidados especiales. Bueno, y tenemos que adecuar nuestros equipos de respuesta rápida, ¿no? ¿De qué sirve todo esto que estamos hablando si hay un solo médico de turno? Y ese médico tiene que hacer todo y usted le dice, doctor, tengo que ver a este paciente ya, pero no puede porque está en un procedimiento. Pues tiene que haber un grupo de personas que respondan ante la emergencia. Eso es muy fácil en los hospitales con una gran cantidad de personal, pero imagínese usted en un hospital nivel 1, zona rural, hay un médico de turno y un auxiliar de enfermería y el médico está suturando a un paciente alcoholizado que se estrelló en una moto. Y le dicen, doctor, el MEUS le dio ese y necesito que lo valore de inmediato. Pues no puede. Ese hospital tiene que tener un sistema de respuesta rápida que incluya un médico al llamado y un profesional de enfermería al llamado en la noche. A esas personas hay que pagarles horas extra y hay que pagarle una disponibilidad. Por eso es que sin soporte institucional, estas actividades de educación que estamos haciendo no sirven para nada. Entonces hay que llegar a plantear todas estas cosas que estamos discutiendo aquí a sus líderes locales, a sus coordinadores y a sus jefes médicos. Y vamos a hablar de los protocolos institucionales o los bundles o los paquetes de intervención que lo vamos a hablar en las otras charlas y que los van a encontrar en el grupo de California y en todas las charlas de aquí para adelante los van a empezar a ver porque es un tema de completa actualidad y que ha mostrado muchos beneficios. Con ese MEUS, si usted hace una evaluación materna básica y eso le da unos disparadores alterados, 2 o más disparadores, usted tiene que definir si ese puntaje le dio alto porque hay infección y sigue la ruta de infección, si le dio alto porque había preeclampsia y sigue la ruta de preeclampsia, porque había hemorragia y entonces sigue la ruta de hemorragia o otras causas. Entonces miren cómo este sistema de alarma temprano integra todas las posibles emergencias obstétricas. El mensaje 4 es que es indispensable preparar nuestros servicios profesionales. Si hoy salimos de esta charla y mañana vamos a turno como si nada, no perdimos el tiempo. Hay que llegar y ver qué es lo que está pasando, cómo estamos actuando y dar un paso adelante cuando tengamos que hacer la charla. Ya vamos a ver que todos estos materiales están disponibles y ustedes los pueden usar para montar sus planes de mejoramiento institucional. El segundo mensaje es que es responsabilidad de todos, pero especialmente de la IPS. ¿Quién tiene que aplicar las políticas de calidad en atención de la emergencia obstétrica? La IPS, el hospital y la clínica. No es que, sí es culpa del doctor de turno o el jefe de turno que no sabía. No, es responsabilidad del hospital hacer educación médica continuada y educar a su personal de enfermería y hacer actividades de simulación, claro, con ayuda de los profesionales que van a hacer las actividades, pero hay que reconocerles el tiempo. Prepare una charla, 5 horas preparando una charla y eso es tiempo no pago. Pues hay que proteger seguramente algunos espacios o algunos líderes para que monten esas actividades de mejoramiento. Recuerden que en todas las instituciones y en especial los entes territoriales, la Secretaría de Salud, tienen presupuestos establecidos para la prevención de la mortalidad materna. Bueno, 2016, campaña de Sobrevviviendo la Sepsis y las ediciones, las actualizaciones de ahí en adelante, todas hablan de que hay que hacer un programa de mejoramiento integral para la sepsis y que hay unos bundles que han sido la clave o paquetes de intervención que han sido la clave desde el 2005 para mejorar la calidad. Todo este material ustedes lo pueden solicitar a los organizadores de esta institución porque yo los voy a aportar y está todo lo que tenemos que hacer para mejorar sepsis. ¿Qué tenemos que hacer en los paquetes de intervención?
tamizar siempre para sepsis. Cualquier paciente infectado, llega una señora con aborto séptico, yo me tengo que preguntar, ¿ve, será que tiene sepsis? Y pensar por qué no la tiene, pero siempre pensar en la sepsis. Aplicar flujogramas de manejo, establecer un líder médico y enfermera que se encargue de estos procesos de mejoramiento, registrar los riesgos, aplicar los 6 de la sepsis, que ya los vamos a ver, dar los 6 de la sepsis en la primera hora. Los 6 de la sepsis vamos a ver que son el antibiótico, los líquidos, la medición del gasto urinario, el lactato, los hemocultivos, etcétera. Pero no es irlos haciendo, ay, lo vamos haciendo a lo largo del turno. No, hay que hacerlos de inmediato, porque recuerden que las demoras en aplicar el antibiótico aumentan la mortalidad. No debemos trasladar a las pacientes inestables y debemos discutir el equipo la continuidad del antibiótico si la paciente no mejora. Estos son los 6 de la sepsis, es muy importante. Llega una paciente con sepsis. ¿Qué le tengo que hacer? Oxígeno, hemocultivos, antibióticos, líquidos, medir lactato y ver el gasto urinario. Miren que cuando hago esto, cuando doy oxígeno, la mortalidad es del 30% y cuando no lo doy, la mortalidad es del 40%. ¿Sí ven? Más alta. Cuando tomo hemocultivos, la mortalidad es del 26%, pero cuando no los tomo es del 49%. Cuando pongo antibióticos, la mortalidad es del 29% y cuando no los pongo del 45%. ¿Sí ven? Cada vez que no hago algo de esto, la mortalidad aumenta. Entonces, este sería nuestro flujograma de manejo. En la hora cero, diagnosticar la sepsis. Ya vimos, el grupo de California dice signos vitales y hemograma, y si sale alterado, hágale todo lo demás. Lactato venoso, gases arteriales, pruebas de coagulación, creatinina y bilirrubinas. Si eso me da positivo, de inmediato, definir si hay severidad, o sea, si hay hipotensión, y en la primera hora poner los 6 de la sepsis. ¿Cuáles son los 6 de la sepsis? Oxígeno, hemocultivos, antibióticos, líquidos, lactato y gasto urinario. 6 de la sepsis. Y en las siguientes 3 horas, revisar que todo se ha hecho con una lista de verificación y erradicar el foco. En la mitad, si sigue la hipotensión, iniciar vasopresores de inmediato y medir el lactato a ver si va bajando. Muy importante el tema de los vasopresores. Entonces, la paciente está en un nivel básico intermedio y está hipotensa. ¿Qué hacemos? Claro, bolo de líquidos. ¿Cuántos líquidos? 30 cc por kilo. Una paciente de 60 kilos, 30 por 60, 1800. O sea, le vamos a poner 2 litros de líquido, más o menos. ¿Los ponemos de una? No. Ponemos bolos de 500, otro bolo de 500, otro bolo de 500 y otro bolo de 500. Cada 15 minutos. Es decir, esta hipotensa le pongo 500 cc de Harman, miro si responde, si no responde le pongo otros 500, pero 15 minutos a ver si responde y si no le pongo otros 500 y finalmente otros 500. Pero no paso de 500, no paso de 2000. Si con 2000 la señora sigue hipotensa, necesita vasoactivo. Si ustedes pensarán, no, pero ¿cómo le va a poner norepinefrina a una paciente si no está en la UCI y no tiene un catéter central? No retrase el vasopresor. Es cierto que la norepinefrina es vesicante, o sea, da flebitis, pero es que la paciente está muriendo y usted la va a trasladar. Y lo más probable es que la paciente responda con una dosis baja, que no le va a dar flebitis. Entonces no lo piense. Tome una buena vena y si tiene miedo, tome una vena yugular externa, gruesa, y póngale la norepinefrina. No lo dude, no demore los vasopresores. ¿Cómo ponemos la norepinefrina? No, pero yo no me acuerdo de la dosis. No pasa nada. Con una ampolla, échela en 250 y póngasela a 10 cc por hora. Ay, si esa no es la dosis, pues la señora se hipertensará y usted le bajará la dosis. Y si sigue hipotensa, usted le subirá la dosis. Pero empiece la vasopresina. El vasopresor, el medicamento de elección es la norepinefrina. Por vía periférica, por una yugular externa. No demore el vasopresor. Ah, que solo tengo dopamina. Bueno, sirve la dopamina, el tema es que le va a dar un poquito de taquicardia. El mensaje 5 es que los paquetes de intervención o bundles son la estrategia actual más recomendada. Tenemos que meternos en este tema de los bundles o paquetes de intervención. Y los 6 de la sepsis son intervenciones que deben realizarse en toda paciente con sepsis. Entonces, oxígeno, líquidos, medición de lactato, medición gastrourinario, oxígeno y antibióticos. Creo que me faltó uno, pero no pasa nada porque nos devolvemos y lo miramos. Ya se me perdió. Hemocultivos. Oxígeno, hemocultivos, antibióticos, líquidos, lactato y gasto urinario. Eso es lo que tenemos que hacer de inmediato. Bueno, entonces, vamos a repasar eso porque eso es lo que tenemos que hacer. Ya definimos que tiene sepsis, ya le pusimos cuidado a la señora, actuamos de inmediato. Con uno solo de estos criterios ya podemos pensar que la cosa está grave. Hipotensión, taquicardia, desaturación, taquipnea, pobre respuesta neurológica o hiperlactatemia.
Probablemente esta paciente pueda llegar a un choque séptico y aquí me sirve mucho saber si el lactato baja o no baja. Entonces yo tengo que tomar un lactato ya, puede ser un lactato venoso, y repetirlo entre a 6 horas. Pide ayuda porque estos casos no son fáciles y recuerden que la realidad en Colombia es que usted está muchas veces solo o con pocos colegas. Entonces, y usted tiene que seguir viendo pacientes, ¿no? La consulta no para porque hay una paciente séptica. Entonces, pide ayuda. La clínica tiene que instaurar una estrategia para que los equipos estén acompañados y soportados y aplique los 6 de la sepsis. Oxígeno, cultivos, antibióticos, lactato, líquidos y diuresis. ¿Qué líquidos? Cristaloides. Solo hay 2 cristaloides, solución salina y lactato. Ah, que la señora tiene lactato, destroza en agua destilada. No, eso no son cristaloides. Solución salina y lactato, cualquiera de los dos. Si sigue muy potencia, usted puede usar albúmina reconstituida al 4 o al 5%, y usted debe poner bolos hasta que haga 30 cc por kilo. No de entrada a los 30 cc por kilo, que son como 2 litros, sino bolos de 500, mira el respeto a otros 500 y finalmente otros 500. Si no mejora la presión, de inmediato vasoactivos. Esta es, si tiene un sitio con recursos, usted puede hacer una prueba que se llama la elevación de los miembros inferiores. Recuerden, cuando elevamos los miembros inferiores hay un volumen de sangre de las piernas que se va al compartimento central, y si aumenta el gasto cardíaco, estas pacientes serán respondedoras, pero por supuesto tengo que tener como medir gasto cardíaco. Se los muestro porque deben conocerlo en hospitales de alta complejidad. La norepinefrina es el vasodilatador de elección durante el embarazo, no pasa nada con el bebé, se tiene que poner. Que no tiene catéter central, no importa, se pone. No retrase su inicio y busque una presión arterial media de más de 65. Y mantenga monitoría fetal continua. El tiempo es crucial. Miren cómo a medida que me demoro en poner las cosas, en el bundle de las 3 horas la mortalidad sube. Si me demoro en dar el bolo inicial de líquidos también hay problemas. Si me demoro en poner antibióticos, aquí sí que hay problemas. Y a las 3 horas lo que hago es veo si el lactato bajó y ya tengo que erradicar el foco. Hay una infección, no puedo erradicar el foco de inmediato. ¿Qué tal que yo pase de inmediato y le haga el grado a la señora un aborto séptico y no le haya puesto antibiótico? Embolizo bacterias y la señora puede complicarse y fallecer. Entonces, primero antibiótico, de las 3 horas, cuando la señora esté más estable, pensar en erradicar el foco. Especialmente en los casos de aborto séptico o colecciones intraabdominales. Aquí no corrió el video, lo voy a pasar. Estamos drenando un absceso pélvico. Bueno, para terminar, en sepsis obstétrica hay que tener un alto grado de sospecha, un diagnóstico enfocado a identificar la disfunción orgánica, tenemos que favorecer el sobrediagnóstico. Si la gente se nos está muriendo de sepsis y la tercera causa de muerte en Colombia en embarazo, hay que favorecer el sobrediagnóstico, pero sale una estrategia muy interesante, que es un balance interesante entre la sensibilidad y la especificidad, que es el protocolo de California, que es el protocolo en 2 pasos, con un primer paso, que es signos vitales y hemograma para medir al leucos, y si esto me sale alterado, un paso 2, que es parecido al SOFA, tomando laboratorios completos, incluyendo lactato venoso. Tenemos que tener sistemas de alerta temprana y sistemas de respuesta rápida en nuestras instituciones, por básicas que sean, y tenemos que aplicar los bundles. Tenemos que montarnos en el tren de los bundles. Indispensable, organicemos nuestro servicio pensando siempre en la seguridad del paciente. Muchas gracias por su atención. Pueden escanear este código QR y los va a llevar a la página de California, donde están todos los materiales que utilizamos para la charla. Buenas noches.